Hola compas, ¿cómo andan? Soy Valentina de nuevo con Cartas de Espartaco y en este videito me gustaría poder introducirlos a un problema que es interno a la filosofía del derecho. Obviamente va a tener de protagonista al derecho, pero en esta ocasión en su disputa, en su relación con la moralidad. Así que si les interesa el tema, acompáñenme. Bueno, primero que nada, es importante señalar que la relación entre la moral y el derecho es una relación adyacente, pero que igualmente se pueden encontrar en contraposición, o sea que son conceptos muy diferentes, así que primero podríamos empezar escribiéndolos a cada uno de ellos. Primero que nada, el derecho se nos presenta como algo artificial, como algo creado intencionalmente por los hombres, y va a tener tres características principales. La primera característica a mencionar es que el derecho se nos presenta como un cuerpo jurídico que vale en un territorio dado. O sea que la primera característica es justamente la territorialidad. En segundo término, es la reclamación para sí de la obediencia civil. Y la tercera característica es la obligada validez normativa que tiene todo este conjunto de reglas sociales que permiten justamente la obediencia hacia el mismo. Es así que el derecho se nos va a presentar encarnado en un orden jurídico que supone autoridades reconocidas por la sociedad que justamente reparten leyes y principios, si se quiere, también derechos que regulan la vida ciudadana. Además, desde la lectura de Weber, un sociólogo, podemos entender al derecho en su papel coercitivo, como justamente el monopolio estatal de la fuerza, por el cual a través el soberano va a poder hacer cumplir todos sus mandatos. Así también podemos ver cómo solamente es el Estado el que asume la autoridad moral y autoridad física, ya que es el que puede, por ejemplo, sancionar físicamente a una persona. Es el cuerpo jurídico habilitado para hacerse cargo de cuestiones así. Obviamente nosotros no vamos a ir impartiendo justicia a mansalva. Ahora bien, para hablar de la moralidad voy a traer al tema a las normas morales, que son, así como se encarnan a nosotros como imperativos. A diferencia del derecho ya mencionado, no es obra directa del conjunto humano, o sea que no es artificial, y tampoco supone una relación de obediencia, como veíamos recién, con respecto al soberano. Asimismo, se pueden presentar en un mismo territorio normas morales que incluso se contraponen en sí. Normas sociales, normas aceptadas culturalmente, normas IRAM, ¿por qué no? IRAM, ¿por qué no? ¿No es? Y este nivel de relatividad se puede explicar porque justamente no constituye un cuerpo jurídico que tenga como filtro o un ordenamiento de autoridades competentes que hagan valer esas normas morales. Tampoco están sentenciadas los castigos si una persona transgrede una norma moral. Es en este sentido que podemos decir que son amorfas, ya que son adscripciones anónimas de la sociedad, no se presentan como un mandamiento y que surgen justamente de hábitos sociales divergentes, por eso son relativas y subjetivas en un punto, pero deben ser compartidas por el pueblo. Y las normas morales pueden dividirse también en dos grupos, unas son las teológicas, que justamente lo dice el nombre, telos, vienen a estipular el medio para alcanzar cierto fin. Es a través de ese tipo de comportamiento o asumiendo ciertos deberes que nos aseguramos la consecución de cierto fin. Por ejemplo, se nos puede presentar Dios de norma moral, digamos. O por otro lado, incluso el bien de la comunidad. Si nosotros actuamos altruistamente, utilitariamente, podemos conseguir el bien de la comunidad. Es así, por ejemplo, que en la antigua Grecia se entendía que el comportamiento del hombre o que la forma ideal de vida del hombre debía de ser política, ya que el no perteneciente a la política, la cual contaminaba, tenía todo medio social, el que no pertenecía a ese círculo político era o Dios o una bestia. Y eso es interesante porque modela las conductas de los ciudadanos. Así como se van moldeando justamente los sistemas de creencias o las buenas conductas estimuladas en una sociedad. Por ejemplo, dice Santo Tomás de Aquino en relación al Estado, pero también a la autoridad moral de Dios,
El fin natural de los hombres que conforman una sociedad es vivir virtuosamente. De ahí que la finalidad de cada sociedad sea la misma que la que procuran los individuos que la componen. Pero desde que los individuos virtuosos se proponen un fin superior, el objeto de la sociedad no es solo que el hombre viva virtuosamente, sino que por su virtud pueda llegar al goce de Dios. Y por otro lado, se nos presentan las normas morales deontológicas que vendrían a ser un imperativo categórico individual. O sea, la norma moral surge de nosotros mismos. Es la pregunta ante cualquier suceso hipotético de qué debemos hacer, cómo debemos actuar. Bueno, según este tipo de norma moral, uno debe de hallar la respuesta en su interior. Ahora bien, ¿dónde se encuentra el problema en esta relación entre moralidad y derecho? Lo que te voy a decir es que cuando la ley jurídica se opone al interés de la gente que debe de respetarla, que debe de obedecerla, porque para eso fue hecha justamente sin la obediencia, esa ley no tendría sentido, es recién ahí, cuando no hay fundamento para cooperar socialmente y seguir el orden, que surgen preguntas morales tales como ¿debo de obedecer? ¿Hay límites para la obediencia? Y la primera situación que se me viene a la mente es ante el Estado alemán nazi o, por ejemplo, la segregación racial tanto en Sudáfrica como en Estados Unidos, ya que la población misma se veía envuelta en códigos sociales que atentaban contra su propia dignidad. Y estos mismos códigos civiles chocaban seguramente, obviamente lo hicieron, con principios morales de ciertos sectores de la sociedad que justamente se oponían. Es un caso de malestar, pero también tenés la justificación de los cuerpos de fuerza de la Alemania, en donde cuando se llevaron los juicios de Nuremberg, justamente la defensa de los soldados alemanes es que ellos, al estar atentando contra la vida de los judíos, ellos estaban siguiendo órdenes, no eran actos realizados por su propia voluntad, sino que instruidos de una nación que promulgaba la obediencia a la figura superior, ellos se veían insertos en esa realidad y bueno, intentaron justificar ante la ilegalidad en sus actos atroces, haciendo uso justamente de la obediencia al derecho. Ahí se puede ver claramente la relación compleja que puede haber entre la obediencia a la ley y la obediencia a nuestra propia razón. Bueno, siguiendo con el tema, esta evaluación moral del derecho va a traer consigo dos posturas filosóficas diferentes o corrientes de pensamiento que reaccionan a esta relación entre moral y derecho, que van a ser el justnaturalismo y el positivismo. Bueno, el justnaturalismo, primero que nada. Voy a presentar las tesis de esta corriente y para entenderlo así mejor. Dice A. La existencia de principios morales y de justicia universalmente válidos y asequibles, o sea, alcanzables por la razón humana. O sea que en esta primera tesis se dicta que todo artefacto jurídico, o sea, ya constituido en la sociedad que nos establece cómo vivir, en realidad a él se le antepone un ordenamiento tracto axiológico de principios justamente morales, que son inmutables, universales, e independientes, algo a lo cual accedemos a través de la razón, o sea que vamos de la ley jurídica hacia esos principios morales para advertir que las leyes jurídicas están bien establecidas y respetan esos principios morales universales. Mientras que la tesis B dice lo siguiente. La creencia de que no puede existir una norma que contradiga esos principios morales, pues de hacerlo no serán considerados jurídicos. En este caso, la tesis B del naturalismo nos dice que para los defensores del derecho natural, que defienden justamente la existencia de estos principios morales, para ellos una ley jurídica es aquella que respeta los principios morales y no se les opone. En otras palabras, básicamente, el derecho injusto no puede ser llamado derecho. El derecho es intrínsecamente justo. Puede concluir que para ellos, justamente, las leyes que no prestan justicia, que no distribuyen la justicia y no ayudan a reproducirla, no van a ser llamadas leyes, entonces no le debemos obediencia alguna. Quedando justamente con esta tesis,
toda la defensa de los soldados nazi anulada. Y esto me hace traer un videito presente ya en lo que es la milicia contemporánea alemana, que bueno, justamente brega por el criterio propio y la razón individual frente a el mandamiento. Lo pongo. Can you imagine an army where soldiers disobey orders? The German army, the Bundeswehr, says it encourages soldiers to disobey if the order clashes with the soldier's conscience. Wir wollen den Soldaten, der nicht blind gehorsam ist, sondern der mitdenkt, damit mit Verantwortung übernimmt und im Zweifelsfalle auch sagt, diesen Befehl darf ich nicht ausführen. And that's because of this guy. Colonel Klaus von Stauffenberg, once a loyal soldier and follower of Hitler, became to realize the immense scale of injustice and atrocities under Nazism and planted a bomb to kill Hitler. Although the plot failed, Stauffenberg's courage highlighted a profound moral question. When is it right for soldiers to disobey orders? Fast forward to 2024 and the Bundeswehr's unique military philosophy called innere Führung, internal leadership. Ich möchte den Soldaten haben, der eigenständig mitdenkt, der Verantwortung übernimmt und mit dieser Verantwortung im Grunde beiträgt zur Auftragserfüllung. Also auch im Befehlsrecht bildet das Fundament, das Grundgesetz, unsere Werte und Normen. The idea is that soldiers shouldn't be machines with no thoughts of their own, but first and foremost responsible democratic citizens in uniforms. Siguiendo con el tema, lo que podemos ver con claridad en este caso de naturalismo es que justamente la evaluación de una ley es la evaluación de su moralidad, si su contenido respeta o no los principios morales que nos rigen. Por eso es que hay una porción de esta corriente que va a decir que la ley injusta, al ser injusta, no es ley y por eso no le debemos prestar obediencia. Y hay otra porción de esta corriente que va a sostener que al tratarse igualmente de una ley positiva, o sea, una ley ya constituida en nuestro orden jurídico, debemos de prestarle algo de obediencia. Aún así, el resultado de estos posicionamientos es que la moralidad y el derecho son cosas indisolubles. O sea, son conceptos que van en conjunto, nunca por separado. No podemos pensar un concepto sin el otro, ya que la validez del orden jurídico justamente recae en la evaluación de su contenido moral. No serviría de nada una norma legal que justamente no fuera obedecida y para hacerlo debe de ser justa. Ahora bien, pasamos al siguiente grupo, a los cuales vamos a dividir también en dos grupos, positivistas ideológicos y los positivistas jurídicos. Primero, el positivismo ideológico, este va a sostener que aquel mundo de principios morales abstractos no existe y que el único orden jurídico que se nos presenta como válidos es el orden vigente, el de las leyes jurídicas, y que es solamente una expresión de grupos dominantes que hacen uso del derecho a hacer cumplir sus mandatos. Luego, el positivismo jurídico, que se iban a necesitar un poquito más de desarrollo. Para ponerlos a pelear un poco con los naturalistas, a diferencia de ellos, los positivistas van a sostener que la evaluación moral no es apta para medir la validez de una ley jurídica, sino que ellos van a ponerla a prueba solamente si presenta edades, puntos contrapuestos, digamos que ellos se van a centrar solamente en si este derecho o esta ley está conformada legalmente y de forma formal, justamente, si es que fue formulada por una autoridad competente. En el caso de que la ley pase ese examen de los positivistas y sea aceptada como válida, recién ahí se pasan a interesar por el contenido moral y pasan a problematizarla. Pero es así como una ley para ellos injusta, como la de la Alemania nazi, puede ser ley, mientras se haya originado formalmente a través de los mecanismos por los cuales se validan las leyes. Una crítica del positivismo al naturalismo va a ser justamente que ellos no sostienen lo que esa ley en su práctica y tangiblemente es. No pueden darnos una definición de eso, sino que simplemente nos dicen que esa ley no lo es porque no respeta un principio de justicia, pero en realidad esa ley está siendo llevada a cabo y no nos dicen entonces qué es ese mandato que se nos presenta. Hart, por ejemplo, un jurista, el término derecho se refiere, solo atiende a las normas que son reconocidas por el sistema legal vigente, independientemente de su contenido moral. Por lo que calificar esas normas como no válidas por no respetar un principio de justicia podría llevar justamente a confusiones respecto al razonamiento jurídico y cómo se constituyen las leyes. Siguiendo esta línea, Fuller se dice, asumo,
sostuvo que las normas promulgadas por la Alemania nazi, que bueno, medio tomó esa temática el video también, carecían de los elementos esenciales en cuanto a los procedimientos justos, a las garantías de derechos y obligaciones que conllevan promulgar una ley, por ejemplo, protecciones legales. Es de allí que no puede considerarse un derecho legítimo el del Estado nazi. O sea, que su contenido jurídico no era válido, pero no por su contenido moral, que aún así es detestable, sino por sus deficiencias y su carácter arbitrario. El video de hoy espero que les haya interesado la discusión entre ius naturalistas y positivistas jurídicos. Coméntenme ustedes si piensan que realmente puede existir una ley que sea injusta o si existen ciertos principios morales que están más allá de nosotros y a los cuales nosotros accedemos, o sea que son preexistentes a nosotros y nos acompañan así, o si el derecho es simplemente algo artificial a lo cual le damos forma e incluso puede ser trastocado. Así que nada, espero sus comentarios y nos vemos la próxima.